Buenas, mi grupo está conformado por Brenda Fonseca, Diana Barragán, José Escobar, Nicolás Salcedo y mi persona Renira Luna, y venimos a explicarle la cinética química. La cinética química es el estudio de las velocidades en las reacciones químicas y de los mecanismos mediante los que tienen lugar. Este incluye una variable de tiempo en el estudio de las reacciones químicas. Velocidad de reacción. La cantidad de sustancias que se transforma es una de las determinadas reacciones por unidad de volumen y tiempo. Ejemplo, la oxidación de hierro bajo una condición atmosférica. Tarda mucho en reaccionar, es muy lenta y puede durar o tardar años. Ley de velocidad y orden de reactivos. La velocidad es proporcional a la concentración de reactivos. Para una reacción química A2 más B2, producto 2A, la ecuación de la velocidad o ley de la reacción es una expresión matemática usada en la cinética química de una reacción con la concentración de cada reactante. Ley de velocidad y orden de reactivos. Ya que la velocidad de una reacción depende de la concentración de los reactivos y que no necesariamente todos los reactivos son importantes en tal velocidad, debido a que algunos influyen más que otros, pero nos interesa realmente conocer qué tan rápido ocurre una reacción. Lo cierto es que esto sirve solo si queremos conocer al detalle cómo transcurre una reacción. Pero la principal utilidad de la ley de la velocidad es que nos permite calcular la concentración de un reactivo luego de un determinado tiempo. A continuación se expone cómo calcular la concentración de un reactivo en función a la ley de velocidad. Para ello debemos conocer el orden de la reacción. Dada cierta ecuación química con valores de concentración para cada uno de sus reactivos, la ley de velocidad se expresa como velocidad igual al valor de la constante de velocidad multiplicado por las concentraciones de los reactivos, elevados al número que define el orden de la reacción dada. En cuanto a las reacciones de orden cero, son aquellas en que la velocidad no depende de la concentración de los reactivos, por tanto, es constante a lo largo de la reacción. Para una reacción genérica, la ley de velocidad será igual a la constante multiplicada por la concentración del reactivo A elevado a la cero, es decir, igual al valor de la constante de velocidad. Recordemos que la velocidad la podemos expresar también como la variación de la concentración en función del tiempo, con signo negativo, dado que hablamos de un reactivo. Es por ello que al relacionar la concentración dada de un reactivo A con respecto al tiempo, el producto de la constante de velocidad por el tiempo es negativo. Ahora bien, para las reacciones de primer orden y segundo orden, la ley de velocidad será velocidad igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a la 1 o 2 respectivamente. Si se analiza gráficamente el comportamiento de la reacción teniendo en cuenta las variables de concentración molar y tiempo, se puede observar que en la gráfica que aplica a la ley de orden cero, la pendiente, que en este caso es la constante de velocidad, es negativa, lo que significa que la concentración de un reactivo dado decrece conforme el tiempo pasa. Una situación similar ocurre en la gráfica de primer orden, solo se diferencia en que su comportamiento no es lineal, sino exponencial, pero la gráfica se adecúa a un modelo lineal utilizando la función logaritmo en las concentraciones molares. En cambio, con respecto a la gráfica de segundo orden, la inversa de la concentración se comporta de forma creciente con respecto al tiempo, por lo que la pendiente es positiva. Para interpretar gráficamente el orden de la reacción, es necesario entender el comportamiento de la velocidad versus la concentración molar. En ese orden de ideas, en las gráficas de orden cero,
la velocidad no cambia con un cambio en la concentración, mientras que en las gráficas de orden 1 y 2, la velocidad cambia en función de la concentración. Se denomina tiempo de vida media al tiempo que transcurre para que la concentración de un reactivo disminuya a la mitad. Se denota por T sub 1/2. Eso quiere decir que es el tiempo que transcurre para que la concentración de A sea igual a la concentración inicial sobre 2. La expresión para la vida media depende del orden de la reacción. El cálculo del tiempo de vida media depende de la concentración inicial y o de la constante de velocidad. Es importante tener en cuenta que no debe entenderse como que en 2 tiempos de vida media se termina la reacción. Más bien, en un segundo tiempo de vida media, la concentración disminuye a la mitad con respecto al periodo anterior, es decir, la concentración del reactivo después de 2 tiempos de vida media será de la concentración inicial sobre 4. Todo proceso químico ha de vencer una barrera de energía que separa los diferentes pozos de energía potencial en la que se sitúa cada conjunto molecular posible. Dicha barrera se denomina energía de activación y corresponde a la formación de un complejo activado que vendría a ser la máxima deformación de un sistema químico para evolucionar. Esta energía de activación se presenta en 2 tipos de reacciones, tanto en reacciones exotérmicas como endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor. Las reacciones endotérmicas son aquellas que para efectuarse necesitan calor. La diferencia de energía entre el estado de transición y los reactivos es la energía de activación. Se puede deducir de estas 2 gráficas que la energía de activación en las reacciones endotérmicas es mayor que en las reacciones exotérmicas. Factores que influyen en la velocidad de la reacción. Un factor es el estado físico de los reactivos, que son reacciones más rápidas si los reactivos son gaseosos o están en disolución. En las reacciones heterogéneas la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, siendo mayor cuando mayor es el estado de división. Otro factor es la concentración de los reactivos, que dice que la velocidad de la reacción se incrementa al aumentar la concentración de los reactivos, ya que aumenta el número de choques entre ellos. Otro factor es la temperatura, que nos dice que un incremento de la temperatura provoca un incremento de la energía cinética de las moléculas, lo que hace que sea mayor el número de moléculas que alcanza la energía de activación. Y el último factor son los catalizadores, que cambian la energía de activación de una determinada reacción y por lo tanto varía la velocidad de una reacción. Dependencia de las velocidades de reacción con la temperatura. En este diagrama vemos que está la energía contra la fracción de moléculas. Lo que nos dice es que entre más alta sea la temperatura, menos fracción de molécula va a tener. Y entre más baja sea la temperatura, muchas más fracciones de molécula tiene la reacción. Dependencia de las velocidades de reacción con un catalizador. Vemos que en la reacción exotérmica está la energía contra el transcurso de la reacción. Entre más alto sea la energía de activación con el catalizador negativo, es más alta la energía. Es mucho más alta la energía de activación y el delta de H sería mayor que 0, dependiendo de los reactivos y los productos. En el caso de la reacción endotérmica, la energía sigue aumentando en un complejo activado con la energía de catalizador negativo. El delta H sería menor que 0 y el transcurso de la reacción sería igual. La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador, y aquellas que desactivan la catálisis son denominados inhibidores. Una característica importante es que la masa de un catalizador no se modifica durante la reacción química, lo que diferencia de un reactivo cuya masa va disminuyendo a lo largo de la reacción. Un claro ejemplo de la catálisis es el motor de un coche,
Este produce muchos gases tóxicos y contaminantes. La tarea del catalizador es convertirlos en otros gases inocuos antes de que se emitan a la atmósfera por el tubo de escape. Estos gases pueden ser hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Los modernos catalizadores de 3 vías, que son un ejemplo de catálisis heterogénea, eliminan estos gases tal y como se esquematiza en el siguiente diagrama. En una primera etapa, un catalizador del rodio reduce los óxidos de nitrógeno para convertirlos en nitrógeno molecular. Este nitrógeno molecular es el componente mayoritario de la atmósfera terrestre. El emitirlo no supone ningún problema. En la segunda etapa, siendo el catalizador de paladio, este se deja entrar más aire del exterior que contiene oxígeno y se queman, se oxidan por completo los hidrocarburos y el monóxido de carbono para obtener dióxido de carbono y vapor de agua. El agua y el dióxido de carbono son componentes naturales de la atmósfera, pero son ambos causantes del efecto invernadero. Por lo tanto, con el segundo catalizador contaminamos la atmósfera, pero dejamos de emitir gases que en concentraciones elevadas son mortales. Al final, en la imagen de la derecha podemos observar un diagrama genérico de energía potencial, mostrando el efecto de un catalizador en una hipotética reacción química exotérmica, X más Y para producir Z. La presencia del catalizador abre un camino de reacción diferente, mostrado en la línea roja, con una energía de activación, que es menor. Al final, el resultado de la termodinámica global, cabe destacar la gran diferencia que hay entre la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. La primera se encuentra en la misma fase que los reactivos, normalmente en solutos en una mezcla de reacción líquida, y la catálisis heterogénea se encuentra en una fase diferente a la de los reactivos, como un catalizador en fase sólida y los reactivos en fase líquida o gas. En la siguiente tabla encontramos algunas diferencias entre la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea de algunos aspectos, como lo son las condiciones de reacción, separación de productos, recuperación del catalizador, estabilidad térmica, tiempo de vida del catalizador, actividad, selectividad, sensibilidad al envenenamiento, determinación de propiedades esféricas y electrónicas del catalizador, determinación del mecanismo, problemas de difusión, entre otras. La difusión. Cuando en un sistema termodinámico multicomponente hay un gradiente de concentraciones, se origina un flujo irreversible de materia, desde las altas concentraciones a las más bajas. A este flujo se le llama difusión. La difusión tiende a devolver el sistema a su estado de equilibrio de concentración constante. En la difusión, las partículas materiales se introducen en un medio que inicialmente estaba ausente, aumentando la entropía del sistema conjunto formado por las partículas difundidas o soluto y el medio donde se difunden o disuelven. Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley de Fick. La ley de Fick describe al proceso de difusión de materia o energía en un medio en el que inicialmente no existe un equilibrio químico o térmico. En situaciones en las que existen gradientes de concentración de una sustancia o de temperatura, se produce un flujo de partículas o de calor que tiende a homogeneizar la disolución y uniformizar la concentración o la temperatura. El flujo homogeneizador es una consecuencia estadística del movimiento aleatorio de las partículas que dan lugar al segundo principio de la termodinámica, conocido también como movimiento térmico aleatorio de las partículas. Así, los procesos físicos de difusión pueden ser vistos como procesos físicos o termodinámicos irreversibles. La primera ley de Fick relaciona el flujo difusivo con la concentración bajo la asunción de un estado estacionario. Esta ley postula que el flujo va desde una región de alta concentración a las regiones de baja concentración con una magnitud que es proporcional a la gradiente de concentración, o en términos más simples, el concepto de que el soluto se moverá desde una región de alta concentración a una de baja concentración
atravesando un gradiente de concentración. La segunda ley de Fick predice la forma en que la difusión causa que la concentración cambie con el tiempo. Hay varios tipos de difusión. La difusión sustitucional. Esta implica el cambio de un átomo desde una posición reticular normal a una vacante o lugar reticular vecino vacío. Este proceso necesita la presencia de vacantes y para que haya una difusión se necesita que haya algunos puestos vacíos o con defectos. La difusión intersticial se produce cuando los átomos entrantes son más pequeños que los existentes en la red cristalina. Los átomos considerados como una esfera maciza se colocan en los huecos existentes en la red cristalina. Difusión neta. Diferencia de difusión entre las dos regiones de distinta concentración es lo que se conoce como difusión neta.